Inesperada transformación, el sorprendente acto de una sirvienta que cambió la vida de un joven, Mateo, un chico de 17 años, se sentía atrapado en su diminuto apartamento del corazón de un barrio popular de México. La vida era un laberinto de incertidumbres, y el espejo de sus sueños reflejaba solo el desdén de quienes lo rodeaban. Cada vez que se imaginaba como un destacado investigador, una risa burlona parecía resonar en su mente, recordándole que solo era un chico de barrio. Las lecciones de su madre sobre la educación y el honor familiar resonaban en su cabeza, pero cada día sentía que la presión de esos ideales lo aplastaba en lugar de elevarlo. Una tarde, cuando la situación económica se tornó más crítica, apareció Rosa, una sirvienta de voz suave y mirada determinada. Su llegada fue como un rayo de luz en la oscuridad, traía consigo historias de sacrificios y desdicha, pero también de esperanza. Mientras él escuchaba embelesado sus anécdotas, se dio cuenta de que detrás de cada dificultad había una lección que lo hacía más fuerte. Rosa recordó su infancia, la pobreza y las arduas jornadas de trabajo que la llevaron a buscar una vida distinta. Con cada palabra que pronunciaba, Mateo se sentía más identificado. La chispa de su pasión por la ciencia, oculta bajo el peso de sus inseguridades, comenzaba a resurgir. Sin embargo, a medida que su amistad florecía, también lo hacía el conflicto interno en su corazón. ¡Qué dilema! Su madre, quien había trabajado tanto para darle lo mejor, ahora miraba a Rosa con desconfianza. ¿Acaso debería traicionar la fe de su madre y acercarse más a Rosa? Mateo luchaba con el temor de que el cambio en su vida pudiera afectar la dinámica familiar. El deseo de sobresalir crecía, pero la lealtad hacia su madre se convertía en una soga que lo ahogaba cada vez más. Pensamientos contradictorios azotaban su mente: ¿debo seguir mi camino a costa de ella? ¿Es egoísmo querer más? Hoy, en su mente, se tejían realidades tangenciales. En la soledad de su habitación, se preparaba para la competencia de ciencia. La ansiedad crecía a pasos agigantados, y el eco de las palabras de su profesor resonaba como un tambor en su cabeza. ¿Cómo se atrevería a competir con los que siempre tuvieron más que él? En un instante, la noticia de que un profesor había decidido sabotear su proyecto lo desarmó. Un chico de barrio no puede tener tanto talento, había afirmado con desdén. Mateo sintió cómo se devastaba su mundo. La angustia, el enojo y la desesperación danzaban en su pecho. La lucha no era solo externa, sino una guerra interna que hacía eco en su mente. ¿Qué valor tiene el esfuerzo si no se reconoce? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada noche, la tensión lo consumía. Enfrentaba un dilema aterrador. ¿Debería hablar con los organizadores sobre la injusticia vivida o mantener la cabeza gacha y seguir adelante, arriesgándose a perderlo todo? A medida que se acercaba el día de la competencia, una voz en su interior gritaba por justicia, mientras que otra le exigía conformarse. Mateo se sintió acorralado, como si varios ojos lo observaran, juzgando su valor y su esencia. La presión lo aplastaba, y en el silencio de la noche, una pregunta incesante resonaba. ¿Sería posible reconciliar sus sueños con la fe que su madre y Rosa han depositado en él? La historia de su transformación apenas comenzaba, y mientras el reloj avanzaba, el abismo de la incertidumbre se hacía más profundo. Mateo despertó una mañana con la sensación de que el peso del mundo se había incrementado en sus hombros. La competencia no solo era un evento académico, se había convertido en un símbolo de su lucha interna, un reflejo de sus temores y aspiraciones. Los días previos había dedicado largas horas a ajustar su proyecto, sintiendo cada jornada que la presión lo acercaba al borde del abismo. Las horas en la biblioteca aprendiendo, los fallos en los experimentos, cada momento arañaba su confianza. Mientras miraba por la ventana, la luz del sol iluminaba el barrio, revelando la realidad cruda que lo rodeaba.
Sin embargo, aquel día había algo diferente en la atmósfera. Era como si el entorno reflejara la tormenta que surcaba su mente. Fue entonces que decidió que debía cambiar su perspectiva. Rosa siempre le decía que cada dificultad era una oportunidad de aprender, y ello resonó en su mente como una campana. En ese instante, una chispa de determinación lo impulsó. Se dijo a sí mismo que iba a dejar de ser una víctima de las circunstancias. Las palabras de su profesor resonaban como un eco en su mente, pero no iban a definir su futuro. Mateo tomó la decisión de prepararse de manera diferente. Mientras que antes se había dejado consumir por el miedo y la ansiedad, ahora se enfocó en el aspecto técnico de su proyecto. En su pequeño espacio entre libros y apuntes, decidió no solo encontrar respuestas, sino también formular preguntas. Se propuso identificar no solo los errores, sino también las oportunidades para mejorar cada aspecto de su investigación. Ese nuevo enfoque fue liberador. Ya no se sentía como un chico de barrio, sino como un investigador en proceso. Cada noche se sumergía en el estudio, analizando la posibilidad de que su proyecto no solo fuera bien recibido, sino que sorprendiera a todos, incluso al profesor que había dudado de él. La idea de ser reconocido, de demostrar que había hecho todo por sí mismo, le infundió un nuevo sentido de propósito. Mientras pasaba horas, notando cómo cada fórmula se conectaba con sus sueños, la idea de la competencia empezó a transformarse en un impulso, en lugar de un freno. Sin embargo, mientras Mateo se encontraba en este viaje personal hacia el crecimiento, no podía escapar de la inquietud que sentía en casa. Su madre, cada día más escéptica respecto a su amistad con Rosa, simplemente no podía entender el valor que aquella mujer había traído a su vida. La situación se intensificó cuando un par de comentarios despectivos sobre chicos de barrio fueron escuchados de nuevo, esta vez en una conversación familiar. La voz de su madre era clara: no debía relacionarse con personas que no podían darle nada. La lucha por ser comprendido por su madre se intensificaba. ¿Cómo podría presentar sus nuevos planes y esperanzas sin que su madre desconfíe aún más? Mateo sentía que todo lo que había ganado en su interior podía desmoronarse cada vez que su madre decidía recordarles a ambos sus limitaciones. Entre la preparación de su proyecto y el anhelo de congruencia familiar, sus pensamientos se tornaron más sombríos. En ese momento decisivo, mientras sus manos temblaban al escribir sus notas para el día siguiente, se dio cuenta de que no solo luchaba por un reconocimiento externo, sino por la aceptación interna, tanto de su propio valor como de los lazos familiares que parecía estar poniendo en riesgo. Con la competencia a la vuelta de la esquina, Mateo se vio enfrentado a un dilema: ser honesto sobre su camino y perder la confianza de su madre, o continuar ocultando su relación con Rosa y avanzar a la sombra de aquellas inseguridades. Decidido a encontrar la respuesta, sintió que el momento de la verdad se acercaba. Mientras la fecha de la competencia se acercaba, Mateo tuvo que enfrentar no solo a sus adversarios en el escenario, sino también a la más difícil de todas las batallas, la que libraba en su propio hogar. Sabía que debía hacer algo, pero no todos los cambios son fáciles de aceptar. ¿Podría Mateo encontrar la manera de reconciliar sus ambiciones con el temor de su madre? O tal vez, esta era solo la primera de muchas decisiones difíciles que marcarían su camino hacia el futuro. El eco de la pregunta aún resonaba: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para defender sus sueños? La presión de los días que se avecinaban transformaba cada instante en desafío. Mientras Mateo trabajaba en su proyecto, su mente giraba en un eco constante de dudas y esperanzas. Atrapado entre su creciente ambición y el escepticismo de su madre, cada hora volcaba más peso sobre sus hombros. No obstante, la decisión de no permitir que ese estrés lo consumiera empezaba a tener un efecto palpable. Mateo enfocó su energía en la investigación, dedicando largas noches a las reacciones químicas que mezclaban colores vibrantes en tubos de ensayo. Cada ensayo fallido se volvía menos un motivo de angustia y más una lección en su proceso de aprendizaje. En este viaje, se dio cuenta de que había una fuerza poderosa dentro de él, un ímpetu renovado que lo impulsaba a desafiar la imagen que tenía de sí mismo. Ya no era solo un estudiante, era un innovador en el laboratorio de su propia vida. Una tarde, mientras revisaba sus notas bajo la luz tenue de su lámpara, sonó la puerta. Era Rosa, con una sonrisa que iluminaba la penumbra.
lista para compartir ideas que podrían revolucionar su proyecto. Era fascinante cómo su presencia, incluso sin palabras, traía una energía que reintegraba el propósito en su mente. Con cada argumento que Rosa esbozaba, Mateo sentía cómo se desprendía un poco más del miedo, de la presión por encajar en un molde preestablecido por su madre. Sin embargo, el contraste de su mundo interno y el externo lo desestabilizaba. La conversación con su madre pesaba en su mente, un recordatorio constante de la brecha que se había abierto entre ellos. ¿Cómo podría ella entender lo que él empezaba a construir? Cuando Rosa habló sobre la importancia de los cambios internos, Mateo recordó que la clave para avanzar estaba en construir puentes, no muros. Era un momento de revelación. En lugar de ocultar su relación con su amiga, debía considerarla parte de su crecimiento. Decidido a adoptar este nuevo enfoque, se armó de valor y comenzó a trazar un plan. Decidió que pronto confrontaría a su madre con la verdad, pero no sin antes demostrarle el esfuerzo que había dedicado para alcanzar sus metas. La lucha por el respeto propio y, al mismo tiempo, el deseo de aceptación familiar se sumían en un juego de balanza emocional que lo mantenía alerta. Tenía la certeza de que debía dejar claro que su vida no solo significaba cumplir expectativas ajenas. Con cada día que pasaba, los ensayos de Mateo resonaban en la sala de su casa con la determinación de quien no solo quiere ser escuchado, sino entendido. Se dedicó a elaborar su discurso, elogiando su trabajo y el de Rosa, mostrando los progresos significativos que había realizado en su investigación. Como si las palabras fueran ladrillos, comenzaba a construir el puente hacia la comprensión que deseaba establecer con su madre. Sin embargo, la noche antes de la presentación del proyecto, se sintió abrumado nuevamente. Aunque tenía un plan, la posibilidad de ser rechazado lo intimidaba. ¿Y si su madre no podía ver el cambio que él había experimentado? Aquella inquietud era como una sombra sobre su confianza en sí mismo. Aún así, dentro de él, una voz resonaba con firmeza, solo él podía tomar las riendas de su narrativa. Mateo subió al estrado en la competencia, con el corazón latiendo a 1000 por hora. La mente bullía en un mar de pensamientos. No solo iba a presentar su proyecto, iba a presentar su evolución. Se detuvo un momento, respiró hondo y, armado de convicción, comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron y al finalizar, cada aplauso resonó como un reflejo de su esfuerzo personal. Sin embargo, mientras bajaba del escenario y buscaba la mirada de su madre, una sensación de inquietud tomó el control. ¿Cómo reaccionaría ella ante su triunfo? La respuesta se asomaba en el horizonte, como un mar de incertidumbre agitado. Pero una pregunta más crucial se planteaba en su mente. ¿Estaba listo para enfrentar las consecuencias de su lucha por su propio futuro? Con el eco de la multitud aún retumbando en sus oídos, se dio cuenta de que su verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. El aplauso aún reverberaba en sus oídos, pero para Mateo esa ovación se desvanecía a medida que su mente se llenaba de dudas. La euforia del momento se había transformado en una inquietante expectativa. Mientras sus compañeros de clase se reunían, él buscó en la multitud la figura de su madre, pero cada mirada fugaz que captaba solo le traía más ansiedad. ¿Cómo reaccionaría ella? La incertidumbre de su respuesta era un peso que amenazaba con aplastarlo. Al salir del auditorio, su corazón seguía acelerado, no solo por la presentación, sino por lo que estaba por venir. Había reafirmado su identidad como científico, pero comunicarse con su madre parecía ser una trinchera mucho más profunda. Tenía que pensar en su próximo paso, una estrategia que lo guiara a través de esta nueva fase de su vida. Enfrentar a su madre no sería simplemente una confrontación, sería un acto de dignidad y un acto de amor, un intento contemporáneo de acercarse y tenderle la mano. Los días siguientes se sucedieron en un torbellino emocional. Su mente se llenaba de ideas, pero también de temores. En las noches, las horas se deslizaban lentas mientras Mateo revisaba su exposición, multiplicando las interacciones con Rosa. Ella había sido un bálsamo en su tormenta interna, ofreciéndole retroalimentación crítica y alentándolo a que no repudiara su propia voz. Sin embargo, cada conversación con Rosa lo llevaba a cuestionar sus verdades, planteándole si su madre también tenía una parte que pudiera comprender su transformación. Un día, decidió visitar la biblioteca.
Entre pasillos llenos de libros, creyó que otra metáfora de su vida podría encontrarse allí. Después de horas de búsqueda, encontró un texto antiguo sobre la alquimia, esa ciencia que representaba la transición de lo común a lo extraordinario. Mateos leyó detenidamente sobre el proceso de destilación y la necesidad de calor. Esa analogía con su propia vida resonaba. Él había pasado por un proceso de transformación que, aunque doloroso, le estaba forjando un nuevo destino. Pero, ¿era suficiente calor el que había producido para que su madre pudiera verlo? En uno de esos momentos de reflexión, una conversación con un viejo conocido lo tocó profundamente. Alberto, un profesor apasionado que había seguido de cerca su recorrido, le habló sobre la importancia de mostrar vulnerabilidad. Cuando compartes tus miedos, abres una puerta no solo para los demás, sino también para ti mismo, le había dicho. Mateo entendió que había una fortaleza en mostrar su verdadero yo, no solo en las victorias. Ser vulnerable podría ser la clave para conectar con su madre. Decidido a poner en práctica esta nueva percepción, Mateo trazó un borrador de lo que se atrevió a llamar su carta. En sus palabras, debía hablar sobre sus fracasos, sus miedos y todos los matices que habían construido su camino. Al escribir, el peso que lo había acompañado comenzó a desvanecerse, dando espacio a una nueva forma de entender su vida y su relación con su madre. Las horas se volvieron días cuando finalmente decidió que ya era el momento de tener esa conversación. Se plantó frente a la puerta de su hogar, su corazón latiendo desbocado. Con la carta en sus manos, se armó de valor para enfrentar los ecos del temor que le hablaban en su mente. La incertidumbre del resultado lo hizo temeroso, pero la esperanza brillaba más intensamente en su interior. Mientras tocaba la puerta, Mateo se detuvo un momento en sus pensamientos. La clave estaba en comunicar, no solo en exigir comprensión. Las palabras que había ensayado en su mente se agolpaban en su garganta, y sintió que el momento de la verdad estaba a un susurro de distancia. Pero, en el instante de abrir aquella puerta, se dio cuenta de algo más profundo. Lo que realmente añoraba no era la aceptación, sino la conexión genuina. El timbre sonó y una decisión finalmente se afianzó en su pecho. No importaba el resultado, lo que importaba era el viaje que había elegido emprender. Sin embargo, antes siquiera de poder enfrentarse a su madre, una sombra de duda regresaba a asomarse. ¿Sería capaz de lidiar con la verdadera conversación que cambiaría todo? Mientras la puerta se abría, se dio cuenta de que cada acción tenía consecuencias, y su viaje apenas comenzaba. Mateo contuvo el aliento al ver la puerta abrirse lentamente. Ante él, su madre, su rostro entre la sorpresa y la perplejidad, parecía capturar en un instante toda la historia de su relación, las alegrías compartidas, los desencuentros, las expectativas nunca expresadas. Su corazón oscilaba entre la ansiedad y la determinación. Colocar esa carta en sus manos sería un acto de valentía, un primer paso hacia lo que había estado buscando por tanto tiempo. ¿Mateo? Su voz era suave, a la vez familiar y distante. El silencio entre ellos se llenó de palabras no dichas, de momentos que solo el tiempo había logrado ir acumulando. Con un gesto nervioso, Mateo sostuvo la carta, sintiendo la textura del papel como un símbolo de su metamorfosis. No era solo un documento, era un reflejo de su viaje, de su lucha, de su deseo de ser comprendido. Sin embargo, humildemente, se dio cuenta de que las palabras no siempre aterrizan del modo en que uno espera. «Quiero hablar contigo, mamá», empezó, su voz temblorosa, pero firme. No solo sobre lo que hice, sino sobre lo que soy ahora. Al pronunciar esas palabras, en su interior fue esbozando un retrato más precisa de lo que había descubierto en su búsqueda mientras hablaba, el aire a su alrededor se tornó más denso. Las dudas anteriores se desvanecieron, haciendo espacio para una claridad que lo sorprendió. A medida que compartía sus pensamientos, las emociones fluyeron, envolviendo cada frase. Reveló sus fracasos, su desencanto con las expectativas, y cómo esas experiencias habían moldeado su razón de ser. Su madre lo escuchaba atentamente, cada una de sus reacciones y gestos capturando el intento de Mateo por conectarse auténticamente. Sin embargo, en medio de la vulnerabilidad de sus palabras, la mirada de su madre era un mar de confusión. En un momento, ella se atrevió a interrumpirlo. «Mateo, no estoy segura de entender todo esto».
He querido que fueras exitoso, siempre lo he hecho. Al pronunciar esas palabras, él sintió como si una puertita en su corazón se cerrara. Esa era la respuesta que había temido, una reafirmación de la distancia que aún persistía entre sus mundos. Pero Mateo recordó lo que había aprendido sobre la vulnerabilidad. En lugar de retirarse ante la incomprensión, decidió enfrentarse a ello. No se trata de esta idea de éxito, madre. Se trata de lo que he tenido que sacrificar por ello. Quiero que entiendas que me estoy definiendo de manera diferente, suplicó, injertando en cada palabra su deseo de que ella pudiera ver más allá de su comportamiento. Hacia el ser humano que estaba emergiendo, la conversación se tornó un tira y afloja emocional. Cada respuesta de su madre lastraba momentos de esperanza. Pero Mateo perseveró, convencido de que había que dar cabida a las debilidades. La tarde se deslizaba, y las sombras comenzaban a alargarse, como un reflejo de sus inquietudes internas. Finalmente, tras varios intentos, su madre pareció tomar un respiro profundo y su tono cambió. «Quizás haya cosas que también deba considerar sobre mí», murmuró. En esa fracción de segundo, algo vibrante pasó entre ellos, como si la conexión frágil que ambos habían querido, por fin comenzara a restaurarse. Sin embargo, a medida que la conversación se adentraba en territorios desconocidos, Mateo se sintió súbitamente atrapado por la revelación de que se enfrentaba a más que una simple discusión familiar. Cada palabra que pronunció, cada emoción que dejó surgir, era un testimonio de su lucha interna. Y al mismo tiempo, un mundo completamente nuevo de posibilidades empezaba a despegar ante él. Sin embargo, dentro del caos emocional, la sombra del temor regresaba, recordándole que había aún decisiones y caminos por explorar. Con una mezcla de ansiedad y determinación en su corazón, se preguntó, ¿sería capaz de seguir abriendo esas puertas a la vulnerabilidad, no solo para su madre, sino también para sí mismo? Mientras su madre se giraba, un nuevo giro de la conversación prometía desenmascarar secretos que podrían cambiarlo todo. El viaje apenas comenzaba. Mateo se quedó en pie, sintiendo como las palabras de su madre resonaban en sus oídos. «Cosas que también deba considerar sobre mí». Esa frase flotaba en el aire, transformándose en un ancla que entrelazaba sus corazones. La vulnerabilidad que él había mostrado abría una oportunidad para que ella también se revelara. Sin embargo, la inquietud no lo dejaba, el avance que había logrado no era la victoria completa que esperaba. Decidió profundizar, arriesgándose a dejar al descubierto sus propios miedos. «¿Qué significa esto para ti, mamá?». La pregunta, simple pero incisiva, la empujó a reflexionar. Observó su expresión mientras pensaba, una mezcla de nostalgia y temor. Reconocer que también ella tenía cargas podría llevar a un cambio, pero al mismo tiempo lo exponía a la posibilidad de un nuevo desencuentro. Sin embargo, ya no podía dar marcha atrás. En ese instante, Mateo se dio cuenta de que, aunque la conversación era crucial, su viaje personal había tomado un giro sin precedentes. Las interacciones con su madre eran solo un capítulo en un libro más amplio, un libro que estaba empezando a escribir con sus propias manos. El valor que había reunido para ser sincero, para compartir su nueva visión de sí mismo, había comenzado a redefinir su existencia. Se sentía más fuerte, más auténtico, aunque la incertidumbre seguía presente. Mientras la tarde se desvanecía en tonos dorados, ventana a un futuro incierto, Mateo reflexionó sobre su carrera y las decisiones que había tomado en su vida profesional. Había descifrado que, aunque había perseguido el camino que otros habían trazado para él, había llegado a un punto donde se cuestionaba su verdadero deseo. No quería convertirse en un reflejo de las expectativas ajenas, sino forjar su propio camino. «No solo quiero que me comprendas», continuó, «también quiero que te des cuenta de que tengo sueños y aspiraciones que ni tú ni yo nos hemos atrevido a explorar». Las palabras fluían de su ser, iluminando las sombras que creía tener ocultas. La idea de que su madre también revelara sus propias luchas lo llenó de entusiasmo. En esos minutos compartidos, vio el potencial de su madre para ser más que la figura que había limitado su crecimiento personal. Esto no era solo una conversación de reconciliación, era una oportunidad para que ambos exploraran nuevas dimensiones de sí mismos y de su relación. Mateo se preguntó si habría registros de sus aspiraciones olvidadas en algún lugar de su interior. Quizás su madre podía ser su aliada en esta búsqueda de autodescubrimiento, en lugar de ser un obstáculo.
La aventura que tenía por delante era aún desconocida, pero ya había lanzado el ancla para iniciar ese viaje, no solo de sanación entre ellos, sino también de redescubrimiento personal. Sin embargo, mientras la conversación continuaba, comenzaron a emerger tensiones inesperadas. Un tema sensible surgió, una decisión que su madre había tomado años atrás que había dejado una huella imborrable en su familia, y que parecía estar entrelazada con el hilo de sus elecciones. Su pulso se aceleró al darse cuenta de que ese detalle podría cambiarlo todo en su búsqueda de entendimiento mutuo. Antes de que pudiera articular su sorpresa, su madre se detuvo, la mirada perdida en sus propios recuerdos. «Mateo», murmuró, «hay algo que necesito contarte. Algo que nunca he podido compartir». La revelación pendía en el aire como una promesa de que todo lo que conocía sobre sí mismo podría estar a punto de cambiar, y con ello, lo que aún quedaba de su búsqueda de conexión. El momento de la verdad se acercaba, y Mateo pudo sentir cómo las fibras de su historia familiar comenzaban a desenredarse ante sus ojos. La transición entre el pasado y el presente amenazaba con transformarlo todo, dejando malicia y temor en la atmósfera. Él se preguntó, entonces, si estaba preparado para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir. Mateo sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, como si cada instante se estirara interminablemente. La expresión de su madre lo atrapó, cada sombra en su rostro revelaba un mar de emociones reprimidas. Estaba a punto de desvelar un secreto que, hasta ese momento, había estado encerrado en las entrañas de su familia. La vulnerabilidad que ambos compartían se tornaba en un vehículo que los llevaría hacia una nueva realidad. «Mateo», comenzó ella, la voz temblorosa, «hace años, tomé una decisión. Fue impulsada por el miedo, por la necesidad de protegerte, pero también por mi incapacidad de enfrentar mi propia historia». Las palabras surgían lentas, como si cada una de ellas pesara en su lengua. Mateo se preguntó qué grado de dolor escondía ese pasado. La revelación de su madre representaba un desafío, un cruce de caminos. Podía elegir permanecer en la zona de confort que había vivido hasta ahora o arriesgarse a abrir una puerta que podría llevarlo a un profundo descubrimiento personal. La intensidad de este dilema lo llevó a plantearse su propio viaje de autocomprensión. ¿Cuántas veces había repetido patrones que ya no le servían? La decisión de su madre parecía estar relacionada con su propio afán de huir de lo que significaba realmente vivir. Mientras pensaba en esto, un nuevo impulso se apoderó de él. Miró a su madre a los ojos, buscando la conexión que tantas veces había evadido. «Mamá, cuéntame. Estoy listo para escuchar». En esas palabras, Mateo sentía que estaba abrazando su propio destino. La autocensura que lo había limitado hasta ese instante comenzaba a desvanecerse a medida que su madre hablaba. Él podía sentir cómo cada palabra se convertía en una liberación. Las decisiones que había tomado y los sacrificios que había hecho no eran solo pliegues en la trama familiar, sino pasos hacia un camino que lo había llevado a convertirse en quien era. Era un símbolo de lucha, un espejo de su propia búsqueda por descubrirse. «Me vi en una encrucijada. Pensé que si renunciaba a mis sueños por ti, tal vez podría ofrecerte un futuro más seguro», continuó ella, cada línea de su rostro marcada por los años de arrepentimiento. Mateo sintió una mezcla de empatía y frustración. ¿Cuántas veces había él hecho sacrificios en nombre del amor? Era hora de romper con el ciclo. El silencio que siguió fue pesado, pero había una luz de comprensión en su interior. Esta nueva revelación le ofrecía la oportunidad de reescribir su narrativa familiar, de transformar la carga heredada en un impulso para su propio crecimiento. Se dio cuenta de que cada decisión, cada sacrificio, era un hilo que podía entretejerse para crear una nueva historia. «Mamá, yo también tengo que ser honesto contigo. No puedo vivir el sueño que otros han diseñado para mí», expresó. Su determinación ya estaba firmemente cimentada. La idea de ser un reflejo de las elecciones ajenas había llegado a ser pesada, una carga que lo mantenía anclado en un lugar oscuro. «Mateo, es difícil escuchar esto». «Lo entiendo, pero quiero que sepas que eres libre de vivir tu vida», contestó su madre, los ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Ahí estaba, el reconocimiento, la abertura hacia un nuevo futuro. Mientras las palabras flotaban en el aire, Mateo comprendió que su viaje de transformación personal estaba apenas comenzando.
La conexión con su madre había creado una red que podía sostenerlos en su búsqueda de autenticidad. Ambos estaban dispuestos a caminar por senderos desconocidos, quizás hacia nuevos cielos, pero también con el potencial de crear un legado más brillante que el de generaciones pasadas. Sin embargo, el anhelo de descubrir más sobre su historia personal brotó en su interior. Preguntas surgieron como oleadas: ¿qué otros secretos estaba su madre guardando? ¿Y cómo eso le impactaría? Con cada pensamiento, la curiosidad creciente le recordó que el verdadero desafío aún estaba por venir. Con el miedo y la determinación entrelazados, Mateo se sintió preparado para desvelar lo que había estado oculto en las sombras. Había un camino que debía recorrer, un camino lleno de incertidumbres, pero que prometía ser liberador. El momento había llegado. Mamá, necesito saber más sobre tu pasado. Lo que no me dijiste podría cambiarlo todo. Así, el saldo entre el miedo y el deseo de descubrir comenzó una nueva era, una en la que el abismo entre su historia y su futuro podría finalmente cerrarse, dando paso a una transformación que alteraría sus vidas para siempre. Mateo sintió que la conversación con su madre lo había dejado en un espacio desconocido, repleto de oportunidades y vacíos. La intensidad de sus emociones todavía revoloteaba en su pecho, y la inquietud por lo que podría descubrir sobre su pasado lo mantenía en tensión. Al finalizar la charla, su madre se retiró a la cocina, dejando una atmósfera cargada de incertidumbre en la sala. Con cada paso que daba, Mateo ponderaba la importancia de los secretos familiares, no solo los de su madre, sino los propios que había mantenido guardados. Su vida parecía carente de dirección hasta ahora, como un barco a la deriva sin capitán. No podía seguir así, atrapado en patrones que no le servían, concediendo el poder a los demás sobre sus elecciones más profundas. Este momento decisivo marcaría un cambio decidido a tomar las riendas de su vida. Mateo se sentó a escribir en su diario, un hábito al que había olvidado dar espacio en su rutina. Las palabras fluyeron rápidamente, expresando su necesidad de descubrir la verdad, pero también la frustración de sentirse limitado por los sueños ajenos y los dilemas familiares. A medida que escribía, el papel se llenaba de preguntas: ¿qué objetivos quería alcanzar? ¿Quién era él realmente, más allá de las expectativas impuestas? Cuando terminó, sintió que había dado un primer paso decisivo hacia su transformación personal. Con esta nueva claridad, se dio cuenta de que necesitaba explorar sus propias aspiraciones y ocupar el lugar que le correspondía en el mundo. Sin embargo, no podía evitar pensar que la revelación de su madre era solo la punta del iceberg. Con esto en mente, decidió que era hora de actuar. Necesitaba nuevas experiencias que lo retaran y lo impulsaran a salir de su zona de confort. Así que se inscribió en cursos de desarrollo personal, desde arte hasta liderazgo, buscando nutrir el fuego que se había encendido en él. Cada clase lo acercaba más a un sentido de identidad renovado, y también rodeándose de personas que, como él, buscaban crecer y descubrirse. Ella, su madre, se dio cuenta de su transformación. La conexión que habían establecido en esa conversación significaba que ambos estaban dispuestos a hacer frente a sus respectivas luchas. Ella misma comenzó a compartir más sobre sus propios intereses, cosas que había dejado de lado con el tiempo. Se sentaron varias noches hablando de sueños y fracasos, creando un espacio donde ambos podían ser vulnerables, donde el pasado comenzaba a dejar de ser un peso para convertirse en una lección valiosa. Sin embargo, las sombras del pasado nunca están muy lejos, y una tarde, mientras revisaba los viejos documentos familiares que había encontrado en el desván, Mateo se topó con una foto de un hombre que no reconoció. De pie frente a un negocio que parecía estar en apogeo, el semblante del hombre emanaba confianza. Un sentimiento de inquietud invadió instantáneamente su mente. Él tenía que saber más. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué papel jugó en la historia de su familia? Mateo sintió que el tiempo se había detenido nuevamente. La imagen lo llevó a una senda de interrogantes que podían cambiar las perspectivas de su vida y su relación con su madre. Con la mente agitada y el corazón acelerado, se preguntó si la respuesta a su identidad personal también se encontraba ahí, oculta entre secretos y memorias no compartidas. El impulso en su interior era fuerte. Había dado pasos decisivos hacia su transformación, pero el impacto de la historia familiar seguía presente.
Poco a poco, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar y la necesidad de buscar, de investigar, se convertía en una urgencia. Mateo se dio cuenta de que el viaje hacia la verdad sería complicado, pero el deseo de conocerse a sí mismo, así como el pasado de su madre, lo empujaría hacia adelante. Sin dudarlo, se preparó para confrontar esa nueva historia. Mamá, pensó, es hora de hablar de él. La noción de que había más en juego era perturbadora, pero la determinación para descubrirla verdad sobre su familia era inquebrantable. Con un profundo suspiro, Mateo se sintió listo para desentrañar el enigma que había encontrado, consciente de que el siguiente paso podría obligarlo a enfrentarse a verdades que cambiarían todo lo que conocía. Mateo se sentó en su habitación, la foto del hombre desconocido aún en la mano. La luz del atardecer se filtraba a través de la ventana, creando sombras que parecían danzar en las paredes. Su mente era un torbellino de pensamientos. La urgencia de la investigación se mezclaba con el miedo a lo desconocido. ¿Qué pasaría si lo que descubriera echara por tierra la imagen que tenía de su familia? Su determinación se vio reforzada por un nuevo sentido de proactividad. Había comenzado a cimentar sus decisiones basadas en sus deseos, no en las expectativas ajenas. Esa noche, se propuso averiguar quién era el hombre de la foto. Conectó su laptop y comenzó a buscar en foros y redes sociales, indagando sobre su familia, profundizando en esa historia que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Casi de manera intuitiva, se mostró dispuesto a desconectar la lealtad obligada hacia su entorno y abrazar la incómoda verdad que lo aguardaba. En su búsqueda, encontró un viejo archivo en una página web de genealogía. Allí, sus dedos temblorosos escribieron el apellido materno y el año donde podría haber comenzado esta misteriosa historia. Poco a poco, se revelaron los nombres. La emoción y la ansiedad lo acompañaban a medida que se daba cuenta de que el hombre era un tío abuelo, un empresario en su tiempo, alguien cuyo legado no había mencionado su madre. Con el hallazgo, Mateo comprendió que el éxito y el fracaso son parte de la narrativa familiar. La idea de que pudiera heredar no solo el apellido, sino también las ambiciones de su antepasado, lo llenó de una mezcla de entusiasmo y responsabilidad. Pero también se planteó una pregunta crucial: ¿cómo encajaría eso en su propia búsqueda de identidad? En su deseo por autoafirmarse, al día siguiente, los llamados a amigos y familiares marcarían el inicio de una nueva etapa. Mateo decidió que, en lugar de esconderse detrás de sus inseguridades, debía compartir sus descubrimientos. Como parte de su crecimiento personal, decidió organizar una pequeña reunión familiar, donde todo aquel presente pudiera compartir sobre sus ancestros y sus logros. Era una manera de unir, de cerrar círculos, pero también un primer paso para él hacia la autoafirmación. La preparación consumió días, y con cada conversación, cada relato que escuchaba, el joven se veía más encantado por la historia de su familia. A través de las historias de éxitos y fracasos, de temores y victorias, comenzó a entender que era parte de algo más grande, un hilo en la rica tela de sus ancestros. Sin embargo, a medida que la fecha de la reunión se acercaba, Mateo sintió el peso de la duda. Se preguntaba si sus familiares comprenderían su intención, si aceptarían la vulnerabilidad que implicaba abrir las puertas del pasado. Esa incertidumbre lo llevó a reflexionar sobre el valor de la autenticidad. ¿Era realmente capaz de mostrarse tal como era, con todas sus inseguridades y problemas? En la noche previa, mientras se miraba al espejo, un mensaje alertó su teléfono. Era un contacto inesperado, su madre. La conversación anterior había dejado una marca, y su madre ahora parecía lista para compartir más secretos. Un roce de temor se apoderó de él al pensar en la nueva revelación, pero la curiosidad era mayor. El destino del encuentro se tornaba más intrigante. Una nueva revelación podría cambiar la manera en que Mateo se veía a sí mismo y a su familia, al tiempo que cimentaría la relación renovada con su madre. Era evidente que su vida estaba a punto de dar un vuelco significativo. Con el corazón latiendo con fuerza, Mateo pensó para sí mismo: ¿seré capaz de enfrentar lo que me dirá? ¿Seré lo suficientemente fuerte para manejar lo que se avecina? Mientras se preparaba para profundizar en la historia de su familia, una preocupación se instalaba en su interior. La búsqueda de su identidad estaba convirtiéndose rápidamente en un camino lleno de sorpresas, y estaba cada vez más convencido de que lo que había descubierto hasta ahora era solo el comienzo.
Pronto, se daría cuenta de que el momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y con él, la consecuencia de sentirse verdaderamente completo comenzaría a tomar forma. Mateo se sentó frente a su madre en la cocina, el ambiente impregnado de un aire de expectación y una carga emocional que pulsaba como un latido. La revelación del pasado familiar aún lo resonaba, y estaba decidido a poner en palabras su propia búsqueda de identidad. Con el recuerdo de la foto del hombre desconocido vibrando en su mente, sabía que este encuentro podría abrir nuevas puertas, pero también dar paso a viejas heridas. «Mamá, quiero hablar contigo sobre algo que encontré», comenzó, su voz firme, pero con un temblor subyacente que delataba la profundidad de sus sentimientos. Abordó la fotografía y el inesperado hallazgo de su tío abuelo, un hombre cuyo legado había permanecido oculto y como eso lo había hecho reflexionar sobre su propia historia. La mirada de su madre se tornó más intensa, revelando un mar de emociones que aún luchaban por salir a la superficie. «Mateo, creo que todos tenemos retos con los que lidiar, no solo tú», dijo ella, su voz un susurro lleno de nostalgia. Se dio cuenta de que había una conexión profunda en su conversación. Ambos se enfrentaban a sus propios secretos y a la lucha por ser entendidos en su autenticidad. Con el corazón en la mano, Mateo continuó hablando sobre su deseo de formar un vínculo genuino, dejando atrás las sombras del pasado que les habían estado separando. «Quiero que juntos exploremos lo que nos hace quienes somos. Compartamos nuestras historias, nuestros fracasos y sueños», expresó con convicción. Esa fue la chispa que encendió una conversación reflexiva, donde su madre comenzó a abrirse, revelando anhelos y decepciones que había mantenido en silencio. Mientras las horas pasaban, los relatos comenzaron a fluir como un río de entendimiento. Su madre compartió sus propios fracasos, sacrificios y la lucha por garantizar un futuro mejor, paralelismos que resonaban en la vida de Mateo. Fue un momento de conexión genuina, donde el miedo a ser juzgado por su decisión de convertirse en científico se disolvió, cediendo paso a una sinfonía de emociones que desplegaba su historia familiar en un nuevo espectro. Es más fácil juzgarse a uno mismo que entender que nuestras vidas son un reflejo de las elecciones que hacemos. «Mamá», dijo Mateo. Lo que antes parecía ser el abismo de incomprensión ahora se convertía en un puente que unía sus corazones. La luz de la aceptación brillaba a través de cada palabra, y la conversación no solo revelaba verdades, también estaba forjando un lazo indestructible entre ellos. El tiempo parecía volar, pero lo que realmente los unía no eran las horas, sino el reconocimiento de que, a pesar de sus diferencias, ambos deseaban lo mismo, conexión y autenticidad. «Nunca quise que te sintieras presionada, hijo. Estoy aprendiendo tanto de ti sobre lo valioso que es ser tú mismo», declaró su madre, y por primera vez, Mateo percibió lágrimas en sus ojos. Esa conexión emocional sellaba el triunfo de una historia de vida compartida que había dejado de ser una carga, para convertirse en un impulso. Días más tarde, la reunión familiar que Mateo había planeado reunió a aquellos que formaban parte de su linaje. Las historias entre los miembros de la familia se entrelazaron, y el espacio se llenó de una energía vibrante de descubrimiento y conexión. A medida que los relatos pasaban de boca en boca, Mateo se sintió renacer, no solo como el prometedor científico, sino como el portador de una herencia rica en experiencias humanas. La transformación innegable en Mateo fue reconocida no solo por su madre, sino por toda su familia. Se sintió más fuerte, más seguro, y la ansiedad que lo había perseguido se desvanecía como un néctar dulce en su corazón. No solo había conquistado sus miedos, sino que había demostrado que podía ser el arquitecto de su propia vida, uniendo el pasado y el presente con un hilo de esperanza. Al final de la reunión, se dirigió a sus familiares con un brillo en sus ojos. «Lo que hemos compartido hoy nos hace más fuertes. Somos un ecosistema de sueños y aprendizajes. Y es por eso que debemos recordar siempre que cada historia cuenta», expresó con fervor. Esa frase resonó por toda la habitación y se convirtió en un mantra para todos. Mateo salió de esa reunión con una confianza sólida y una identidad renovada. Había logrado reconciliar sus ambiciones profesionales con su historia familiar, entendiendo que no debía huir de su herencia, sino abrazarla. Días después, mientras regresaba a su laboratorio, sintió la diferencia palpable en su enfoque hacia la ciencia. Ya no solo era un chico de barrio, era un investigador apasionado que había demostrado su valía.
Había transformado la percepción de sí mismo, dando lugar a un futuro lleno de perspectivas, amplitud y, sobre todo, autenticidad. En ese momento de introspección, Mateo comprendió que su vida no era un laberinto, sino un conjunto de caminos entrelazados que había comenzado a recorrer con valentía. A partir de ahora, viviría su verdad sin dejarse menguar por las sombras del pasado. Mateo había alcanzado, no solo un cierre, sino una apertura a nuevas avenidas que se formarían en su vida. Había logrado una resolución individual que trascendió barreras, y había ganado el reconocimiento merecido de aquellos que más amaba. Así, Mateo cerró un capítulo y al mismo tiempo, comenzó uno nuevo. Uno que se vislumbraba lleno de luz, expansión y oportunidades infinitas. Es momento de hacer una pausa. Si esta historia resonó con tu corazón y te dejó con ganas de más, ¿necesitan suscribirse ahora? Cada suscripción cuenta y cada me gusta alimenta a este canal para que sigamos creciendo juntos. Dejen sus comentarios sobre qué les pareció este final y sus teorías sobre próximos episodios. Y no se olviden de compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan esta inspiración en sus vidas. No esperen ni un segundo más. Su apoyo es fundamental para seguir narrando historias poderosas de superación personal.